En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Estas son las palabras con las que millones de musulmanes inician sus actos diarios. Pero, ¿cómo surgió esta fe que hoy une a más de 1.000 millones de personas en el mundo? El Islam es mucho más que una religión. Es una forma de vida que se originó en la península arábiga en el siglo VII. Su base es el Corán, considerado por los musulmanes como la última revelación divina. Un mensaje puro y definitivo enviado por Dios a la humanidad. Esta revelación fue entregada al profeta Mahoma, o Muhammad, en la ciudad de la Meca, en la región del Hiyaz, al oeste de Arabia. Allí, en medio de una sociedad tribal y politeísta, comenzó a proclamarse la unicidad de Dios. El mensaje fue revelado en lengua árabe, y esa lengua se convirtió en el vehículo sagrado de la fe islámica, preservando su contenido original hasta hoy. La historia del Islam no puede contarse sin la vida de su profeta, Mahoma, un hombre que cambió el curso de la humanidad. Nacido en la Meca alrededor del año 570, Muhammad era huérfano desde pequeño y trabajó como comerciante. A los 40 años, mientras meditaba en la cueva de Hira, tuvo su primer encuentro con el ángel Gabriel. Fue en el año 610 cuando recibió la primera revelación divina, marcando el inicio de su misión profética. Durante los siguientes 22 años, hasta su muerte en el 632, Mahoma predicó el mensaje del monoteísmo, enfrentando una fuerte oposición de los líderes mecánicos. Su mensaje desafiaba el sistema social, económico y religioso de la época. En el año 622, debido a la persecución, emigró a Medina junto a sus seguidores. Este evento, conocido como la Ejira, no solo marcó el comienzo del calendario islámico, sino también el nacimiento de una nueva comunidad, la Umma, un pueblo unido por la fe en un solo Dios. En Medina, Mahoma no solo fue un guía espiritual, sino también un líder político y militar. Allí estableció los principios de la convivencia, la justicia social y la solidaridad entre los creyentes, sentando las bases de la civilización islámica. Tras varios años de conflicto con las tribus de la Meca, en el año 630, Mahoma regresó triunfante a su ciudad natal, al frente de un ejército numeroso. La conquista de la Meca se logró sin derramamiento de sangre significativo. Allí, el profeta purificó la Kaaba, el santuario central del Islam, destruyendo los ídolos paganos y restaurando el culto al único Dios. Este acto marcó un punto de no retorno. El Islam se consolidaba como la fuerza espiritual dominante en Arabia. Tras la muerte de Mahoma en el 632, sus sucesores, los califas bien guiados, continuaron la expansión del Islam más allá de la península. En pocas décadas, el Islam llegó a Siria, Mesopotamia e Irán, integrando una vasta diversidad de pueblos bajo una nueva cosmovisión. Esta expansión no fue únicamente militar, sino también cultural y religiosa. Las enseñanzas del Islam se difundieron con fuerza entre las poblaciones conquistadas. Un momento clave fue la toma de Jerusalén en el año 638 por el califa Umar ibn al-Jattab. Para los musulmanes, esta ciudad tiene un profundo significado espiritual, pues según la tradición, desde allí Mahoma ascendió a los cielos durante el viaje nocturno, al-Isra o al-Miraj. En siglos posteriores, se construyó la majestuosa Cúpula de la Roca, uno de los monumentos islámicos más antiguos y sagrados, símbolo de la presencia espiritual del Islam en Tierra Santa. Califato Omeya y Abbasí. Tras la muerte de los primeros califas bien guiados, el liderazgo del Islam pasó a manos de los omeyas en el año 661, quienes establecieron su capital en Damasco. Este nuevo califato convirtió al Islam en un verdadero imperio. En menos de un siglo, los ejércitos musulmanes se expandieron desde la India hasta la península ibérica, atravesando África del Norte y entrando en Europa por el estrecho de Gibraltar. Su avance fue tan vertiginoso que llegaron hasta Poitiers, en Francia, donde fueron finalmente detenidos por Carlos Martel en el año 732. A pesar de sus logros territoriales, los omeyas enfrentaron críticas por su gobierno autoritario y la falta de igualdad entre árabes y no árabes. En el año 750, fueron derrocados por los abbasíes, quienes trasladaron la capital a Bagdad
ciudad que pronto se convertiría en uno de los centros culturales y comerciales más brillantes de la historia. Durante el califato abasí florecieron las ciencias, la medicina, la astronomía y la filosofía. Bagdad albergó la famosa Casa de la Sabiduría, donde sabios de distintas religiones tradujeron textos del griego, persa e indio. Sin embargo, con el tiempo, el vasto imperio islámico se fragmentó. Una de esas divisiones dio origen al Califato de Córdoba en la actual España, marcando el inicio de un esplendor cultural sin precedentes en Occidente. Al-Ándalus y su legado. En el siglo VIII, un miembro sobreviviente de la familia omeya, Abderramán I, escapó de los abasíes y se estableció en la península ibérica, donde fundó un nuevo emirato independiente en Córdoba. Años más tarde, este emirato se transformó en califato bajo Abderramán III, consolidando uno de los periodos más brillantes del Islam occidental. Al-Ándalus se convirtió en un faro de cultura, ciencia y convivencia interreligiosa. La ciudad de Córdoba rivalizaba con Bagdad en esplendor. Contaba con alumbrado público, bibliotecas, universidades y una población cosmopolita. Su joya arquitectónica, la Mezquita de Córdoba, simboliza la grandeza espiritual y artística de la época. Se establecieron embajadas con los reinos cristianos del norte, Bizancio y hasta con el Sacro Imperio Romano Germánico. Además, se tradujeron al árabe obras de Aristóteles, Hipócrates y otros clásicos, que más tarde regresarían a Europa en el Renacimiento. Con el tiempo, el califato se fragmentó en pequeños reinos llamados taifas, lo que facilitó las invasiones de los almorávides y almohades, dos dinastías del norte de África que intentaron reunificar al-Ándalus. Finalmente, solo quedó el reino nazarí de Granada, que sobrevivió hasta 1492. Su legado perdura en la majestuosa Alhambra, un palacio que aún hoy parece susurrar las memorias de una civilización luminosa. Tras consolidarse en el mundo árabe, el Islam traspasó fronteras geográficas y culturales con una rapidez asombrosa. Desde el siglo VIII hasta el siglo XV, se expandió hacia África del Norte y Occidental, Asia Central, el subcontinente indio y, sorprendentemente, hasta Indonesia, que hoy es el país con más musulmanes del mundo. Esta expansión no fue exclusivamente militar. Comerciantes, sabios, místicos sufíes y peregrinos llevaron la fe con ellos, fundando mezquitas y madrasas en rutas comerciales y pueblos lejanos. Sin embargo, la historia también está marcada por conflictos. En la Edad Media, las relaciones entre musulmanes, cristianos y judíos se tensaron, especialmente durante las Cruzadas y la Reconquista. Más adelante, el colonialismo europeo fracturó muchos de los grandes imperios musulmanes, debilitando su unidad política. Ya en la era moderna, los musulmanes han buscado reformas internas, retorno a las fuentes originales del Islam y unidad frente a los desafíos de la globalización. En medio de la diversidad, la fe sigue viva, en los minaretes de Estambul, en las aldeas africanas, en las metrópolis europeas. Hoy, el Islam global es un mosaico de culturas unidas por una misma creencia en la unicidad de Dios y en el mensaje eterno del Corán. El Islam hoy. Hoy en día, el Islam es la segunda religión más grande del mundo, con más de 1.000 millones de creyentes que viven desde Indonesia hasta Marruecos, desde Bosnia hasta Nigeria, desde México hasta Filipinas. Se calcula que en al menos 50 países los musulmanes forman la mayoría de la población, y su presencia sigue creciendo en muchas otras naciones debido a la migración, las conversiones y el crecimiento demográfico. Pero más allá de las cifras, ¿qué significa ser musulmán hoy? La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Dios, y un musulmán es aquel que se entrega a Dios con sinceridad y busca vivir en paz consigo mismo, con los demás y con su Creador. Para los creyentes, el Islam no es solo una religión, es una forma de vida integral que guía sus decisiones diarias, su ética, sus relaciones y su espiritualidad. En un mundo marcado por la globalización, los musulmanes enfrentan nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para compartir su fe, su cultura y sus valores.
Desde la arquitectura moderna hasta la música, el arte, la ciencia y la política, la presencia musulmana en el siglo XXI es diversa, vibrante y profundamente arraigada en una herencia milenaria. El Islam de hoy es tanto herencia como esperanza, tanto tradición como renovación. Los 5 pilares del Islam. En el corazón del Islam se encuentran 5 fundamentos espirituales y prácticos, conocidos como los 5 pilares, que resumen las obligaciones esenciales del creyente. Primero, la Shahada, la declaración de fe. No hay más Dios que Dios, y Mahoma es su mensajero. Esta afirmación simple pero poderosa marca el inicio de la vida musulmana. No es solo un credo, sino una entrega consciente a la unicidad de Dios. Segundo, la oración Salat. 5 veces al día, los musulmanes interrumpen sus actividades para conectar con su Creador. Cada oración requiere ablución previa, orientarse hacia la Meca y recitar versos del Corán, recordando constantemente la presencia divina. Tercero, el Zakat, una forma de caridad obligatoria. El musulmán da una porción de su riqueza, generalmente el 2,5%, para ayudar a los más necesitados. No es un acto de caridad voluntaria, sino un deber espiritual que purifica el alma y la riqueza. Cuarto, el ayuno en el mes de Ramadán, desde el amanecer hasta el anochecer. El ayuno enseña disciplina, empatía por los hambrientos y cercanía con Dios. Quinto, la peregrinación a la Meca, Hajj, que todo musulmán debe realizar al menos una vez si tiene los medios. Es un viaje de cuerpo y alma, donde todos los creyentes se igualan ante Dios, vestidos de blanco, caminando por los mismos pasos que dio Abraham. Estos 5 pilares no son rituales vacíos, son el alma práctica del Islam, la brújula que orienta la vida del creyente, la vida cotidiana del musulmán. El Islam no se limita a la mezquita, impregna cada aspecto de la vida cotidiana. Desde la manera en que se saluda hasta cómo se organiza una casa, la fe se refleja en lo íntimo y lo público. Por ejemplo, la arquitectura doméstica tradicional musulmana prioriza la privacidad familiar, con patios internos y zonas separadas para invitados, reflejando el valor del hogar como santuario. En muchas culturas musulmanas, el hammam, el baño público, ha sido más que un lugar de limpieza. Es un espacio ritual y social, donde se preparaba el cuerpo para la oración, se purificaba el alma y se compartían momentos de comunidad. La higiene, lejos de ser un hábito moderno, es vista como una obligación religiosa. El profeta Muhammad dijo que la limpieza es la mitad de la fe. Cada día el musulmán practica la purificación antes de rezar, wudú, come alimentos lícitos, halal, y procura vivir en equilibrio con su entorno. El Islam enseña que hasta las acciones más simples pueden ser actos de adoración si se hacen con intención y conciencia de Dios. Así, la vida del creyente se convierte en un constante recordatorio de lo sagrado, aún en lo más cotidiano. A lo largo de más de 14 siglos, el Islam ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde sus orígenes en el desierto de Arabia hasta sus logros en ciencia, arte y filosofía, su legado es vasto y profundo. Hoy, más de 1.000 millones de personas viven su fe inspirados por el Corán y el ejemplo del profeta Muhammad. Comprender el Islam no es solo conocer una religión, sino acercarse a una civilización viva, dinámica y espiritual que sigue buscando justicia, conocimiento y paz. El viaje del Islam continúa, guiado por la luz de la revelación. ¿Cuál de estos momentos de la historia del Islam te sorprendió más? ¿Qué aspectos del Islam te gustaría conocer más a fondo? Escríbenos tus comentarios, suscríbete a Ummah Global y acompáñanos en el próximo episodio.